El Tribunal Constitucional solamente habla oficialmente a través de sus sentencias y no de trascendidos periodísticos, pero es evidente que ha habido una deliberación y que el argumento que aparentemente, ¿no?, ha sostenido la declaración y rechazo, ¿no?, de la demanda del matrimonio igualitario de los demandantes ha sido que en la Constitución peruana no habría un reconocimiento de un derecho al matrimonio igualitario. En ese sentido, hay que recordar que la Constitución no se interpreta de manera literal. Eso era en el siglo XIX, pero no en el siglo XX o XXI, ¿no? Porque el artículo 3, que ya lo traía también la Constitución de 1979, del siglo pasado, señala que la numeración de los derechos establecidos en el capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga, o que se fundan en la dignidad del hombre o en los principios de soberanía del pueblo, el Estado democrático y de la forma republicana de gobierno. Y la Constitución entonces se tiene que interpretar bajo principios de unidad, ¿no? Y la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución en particular señala que los derechos y libertades se interpretan en conformidad con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y los demás tratados del que Perú es parte, ¿no? Entre ellos es la Convención Americana sobre Derechos del Hombre, que es la norma central del sistema interamericano en el cual el Perú está adscrito y se encuentra sometido a la competencia tanto de la Comisión Interamericana como también de la Corte Interamericana, que emite sentencias y opiniones consultivas, ¿no?, vinculantes. Pero la Constitución también establece en el artículo 55 que los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional, de modo tal que no es no corresponde, ¿no?, meramente una interpretación subsidiaria, que si en el Estado peruano no se ha protegido un derecho humano, corresponderá al sistema de protección internacional protegerlo, sino también a partir del artículo 55 emana un principio de complementariedad, de que el derecho nacional tiene que ser armonizado con el derecho internacional, sea en los tratados que el Perú haya suscrito y ratificado, como es este caso la Convención Americana, ¿no? Ahora bien, claro, hay norma particular por el cual en el artículo 5 de la Constitución se establece que la unión estable de un varón y una mujer libres de impedimento matrimonial que forman un hogar, de hecho, da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de las sociedades gananciales. La prescripción de que la unión civil, ¿no?, entre un hombre y una mujer está previsto específicamente en la Constitución, en el artículo 5. Pero el matrimonio, que está reconocido en el artículo 4, señala que las formas de matrimonio y las causas de separación y disolución son reguladas por la ley. En este caso, el Código Civil ha previsto esa figura también de unión hombre-mujer, como ha sido tradicional. Sin embargo, las leyes no son leyes en blanco, ¿no? ¿Qué quiero decir esto, no? Que el mandato que el Poder Constituyente otorga al Poder Constituido no tiene como implicancia que el legislador de hoy o de ayer o de mañana pueda decidir como realmente considera que debe ser una ley, sino que esa ley no debe violar la Constitución tanto en los mandatos expresos como también en los mandatos valorativos y de principio, porque la Constitución se basa, como dice el artículo 1, en la dignidad de la persona humana, que es el fin supremo de la sociedad y del Estado, ¿no? Y la persona humana en un sentido no solo individual, sino también de manera social, pues se desarrolla en base a un libre desarrollo de su personalidad, en base también al derecho a formar una familia, matrimonial o no matrimonial, y en ese sentido ya la jurisprudencia ordinaria, inclusive del Poder Judicial o de Lima o otros lugares como el Cusco, han empezado a hacer lo que se llama un control de convencionalidad. ¿Qué significa? Que cuando hay normas del Código Civil contrarias al orden internacional, como es en el caso, por ejemplo, de un par de jóvenes que sufrían de esquizofrenia, fueron objeto de una tutela por un juez del Cusco para declarar inaplicable el Código Civil en la medida que la Convención de Naciones Unidas sobre Discapacidad permite que esas personas continúen
representando sus intereses con el apoyo de la familia, de la sociedad, y que no sean excluidos mediante una curaduría que excluya su voluntad. De modo tal que es un ejemplo de cómo corresponde interpretar los hechos que se demandan, y que donde estén no conformes con la ley, pero sí con la Constitución o la Convención, corresponde hacer un control de convencionalidad. Hay que señalar que las opiniones consultivas de la Corte son vinculantes, porque de acuerdo con la Convención Americana, la Corte Interamericana es el intérprete en última instancia autorizado del contenido del texto normativo de la Convención Americana. En ese sentido, las declaraciones que hace una Corte a través de opiniones consultivas que formulan los estados, puede ser uno, dos o varios, es lo que se conoce como res interpretata, es decir, una cosa interpretada de un sentido abstracto, no un sentido concreto, porque las interpretaciones concretas las realiza la Corte a través de las sentencias contra un país, de modo tal de que no es cierto o es equívoco entender que como Costa Rica hizo una consulta sobre qué cosa, por ejemplo, es la tortura, otro país diga, no, yo puedo torturar porque la respuesta que ha dado sobre qué es la tortura o qué es la violación, ¿no? Sexual o cualquier otro agravio a los derechos humanos es solamente para el país demandante. Es una opinión realmente que no se sostiene actualmente desde el punto de vista jurídico y argumental, ¿no? En ese sentido, la opinión consultiva 2417 ha sido un poco el resultado también de algunas sentencias que ya viene desarrollando la Corte Interamericana. Claro, el caso Atala Rifo en relación con Chile, una pareja homoafectiva, una jueza que divorcia y se queda con las hijas, pero el esposo, al enterarse que lleva una vida de convivencia con una pareja del mismo sexo, judicialmente demanda, ¿no?, la tutela de las hijas y la obtiene de la Corte Suprema bajo argumentos de la Suprema que son discutibles en torno al derecho a una orientación sexual como un derecho o de identidad de género, ¿no?, y formar una familia y el derecho también a cuidar de los hijos, ¿no?, de quien le corresponda, ¿no? En ese sentido, se ha ido gestando, digamos, jurisprudencia, en este caso, como también el caso Duque versus Colombia, también de hace algunos años, para reconocer los derechos de una pareja, en este caso homoafectiva, en Colombia, para derechos sucesorios, ¿no?, pensionarios, ¿no?, de quienes han convivido, ¿no?, durante mucho tiempo y que el Estado no puede desconocer, ¿no?, la tutela de quien queda en calidad entonces de viudo o viuda, ¿no? Y últimos casos también que ha ocurrido en relación a un caso ecuatoriano que ha generado también afirmar, ¿no?, principios de igualdad, ¿no? El caso Freire contra Ecuador, ¿no? Y eso hace entonces entender que esta opinión consultiva de alguna forma viene a poner una síntesis, ¿no?, de ciertos derechos que emanan de la Convención Americana de los Derechos Humanos sobre la base de principios que ella reconoce, ¿no? Igualdad, no discriminación, el derecho a la familia, al matrimonio, el derecho a la privacidad, ¿no? Y en ese sentido, digamos que esta declaratoria uh, de la opinión consultiva es importante porque dice algo así como ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o por particulares,
puede disminuir o restringir de modo alguno los derechos de una persona a partir de su orientación sexual, su identidad de género y o su expresión de género, ¿no? Opinión consultiva en el fundamento 78, ¿no? En ese sentido, lo que la sentencia del tribunal está en mayoría resolviendo es desconociendo, ¿no?, que sin perjuicio de la identidad personal que está consagrada en la Constitución, dentro de ella hay una esfera de una identidad de género que es una interpretación que desarrolla derechos que están inmanentes en el artículo 3, ¿no? Porque los derechos son evolutivos, son dinámicos, y además hay otro principio que en el caso del matrimonio es lo que en derecho constitucional se llama una mutación constitucional, es decir, el derecho al matrimonio tradicionalmente ha estado concebido en una relación, ¿no?, contractual de hombre y mujer. Sin embargo, esa denominación en cuanto a su interpretación y desarrollo legislativo, en los últimos tiempos, desde el siglo pasado, ya viene variando, ¿no? Porque la norma ha quedado, pero el contexto ha ido variando en países como Colombia, Brasil, Argentina, México, Chile, ¿no?, y algunos otros más, para reconocer fórmulas matrimoniales, bueno, o fórmulas de familia, incluso diría matrimoniales y no matrimoniales, como las uniones de hecho, ¿no? Y no necesariamente heterosexuales, sino también homosexuales, ¿no? Y los tribunales constitucionales han dado esas respuestas, sea en España, ¿no?, o de pronto han sido, como en el caso de Colombia también, o han sido en parte a resoluciones también administrativas, indirectamente, que en Brasil así se ha reconocido, ¿no?, o distintas acciones directas o indirectas que puedan dar reconocimiento a estas uniones matrimoniales de diferente naturaleza, ¿no? Claro, en el Perú ha habido también proyectos, ¿no?, desde hace algunos años ya, para reconocer la unión como unión civil, ¿no?, y con derechos propios también de una unión matrimonial. Sin embargo, las fuerzas, digamos, más tradicionales en el Parlamento han impedido que bueno, si se lleva el debate, no hay una discusión adecuada como para poder tomar una decisión, o hay rechazos preestablecidos, sobre todo en esta legislatura que concluyó en septiembre y septiembre del 2019, ¿no?, donde hubo también intentos de debate, pero que fueron más bien todo en el sentido contrario, ¿no?, más bien de no proteger, ¿no?, a las personas con una identidad, orientación de género, ¿no? Entonces, yo diría que, en primer lugar, aquí se está violando, ¿no?, un principio de derecho de igualdad en relación a la identidad de género y orientación sexual, ¿no?, que debe llevar como consecuencia a una opción de un derecho de formar una familia homosexual, heterosexual, ¿no?, o sea, en los términos que la Convención Americana, en su interpretación por parte de la Corte, se ha ido desarrollando en casos concretos, como también en una interpretación que vincula a los estados. Claro, esa interpretación que hace a partir de la opinión consultiva 24 de 2017, se ha discutido, ¿no?, si es tiene una fuerza que en el derecho internacional es conocida como de hard law, que en caso de incumplir hay una responsabilidad internacional, o de soft law, ¿no? Entonces, y claro, y reitero que me parece equivocada una interpretación que si Costa Rica pide la opinión consultiva, para ellos es hard law vinculante, para los demás es simplemente soft law, ¿no? En la medida que la Corte hace una interpretación de lo que es un derecho, los derechos son derechos humanos para el sistema interamericano, por más que lo pida una parte, de modo tal que no solamente se va a exigir el cumplimiento de un derecho para Costa Rica en esa materia y no para demás países, no tiene consistencia constitucional jurídicamente hablando. Por eso esa res interpretata vincula. Ahora, la vinculación tendrá efectos mediatos o inmediatos, por lo menos que los estados no puedan resolver en contra de esos estándares, ¿no? Y lo que ha hecho precisamente la sentencia de la Corte, de nuestro Tribunal Constitucional, es sentenciar en contra. Tampoco el legislador podrá emitir legislación que vaya en contra de ese estándar interpretativo, como cuando, por ejemplo, esta mayoría parlamentaria que cesó el año 2019, dejó sin efecto, ¿no?, un decreto legislativo
1323, que el Ejecutivo de Kuczynski había aprobado tipificando crímenes de odio por razones de identidad de género y orientación sexual. Lo cierto es que ante esta decisión legislativa el Ejecutivo observó, ¿no?, la promulgación y quedó en stand-by, ¿no? Pero también es una responsabilidad del Poder Ejecutivo, ¿no? Y así el Plan Nacional de Derechos Humanos que aprobó el Ministerio de Justicia para el año 2018-2021 ha tratado de atender de manera transversal, ¿no?, algunos compromisos del Estado que tiene en materia respecto a la garantía de derechos fundamentales en los sectores excluidos, ¿no?, pero no de manera muy definida en materia de los grupos LGTBI, ¿no? En la medida que también enfrentan una marcada situación de violencia y discriminación, ¿no? De modo tal que es una tarea que el Estado peruano ha cumplido parcialmente y no en los niveles como en otros países se ha ido garantizando. No sabemos si va a haber un fallo, ¿no? Pero lo que sí está claro es que el artículo 205, perdón, 205 de la Constitución dice que, agotada la jurisdicción interna, quien se considere lesionado en sus derechos puede acudir a los sistemas de protección internacional. Y uno de los sistemas de protección puede ser el universal de Naciones Unidas, pero el sistema interamericano regional también un sistema de protección, además de carácter jurisdiccional, en última instancia, ¿no? Las peticiones que formula una persona que se siente agraviada por una decisión del Estado, como en este caso la sentencia del Tribunal Constitucional, permite que la persona legitimada, el interesado, pueda demandar en un plazo de 6 meses, a partir de la publicación será la sentencia, contra el Estado, porque la sentencia representa la última decisión jurisdiccional del Estado peruano, y es así como la Comisión tendrá que analizar este caso y notificar al Estado que hay esta petición que tendrá que absolver, ¿no? Y sobre ello la parte agraviada tendrá también que dar su opinión y la comisión tendrá opciones, ¿no? Sea buscar, si hubiera opción, algún grado de acuerdo, conciliación, o de lo contrario, si entiende que no hay opciones y de acuerdo con la posición también de la comisión misma, ¿no?, que interprete, ¿no?, cuál es el estándar de afectación o no del derecho de los reclamantes, pues podrá entonces emitir un informe que podría ser o de admisión o de rechazo, y sobre el fondo, claro, si fuera de rechazo, entendería que no habría una afectación, pero habiendo jurisprudencia de la Corte, habiendo opinión consultiva, habiendo también emitido recomendaciones precisamente la comisión, es muy probable que obviamente sea admitida, y el Estado peruano, si mantiene ese rechazo, esta etapa de admisión no es una etapa de admisión de unos meses, puede durar 2, 3, a veces ha durado 5 años, depende de la naturaleza del caso. Hará que el Estado peruano en su momento responda. Y en todo caso, si hay un informe final que amerita que haya una demanda, pues conjuntamente con las víctimas se presenta, ¿no?, ante la Corte Interamericana para iniciar un proceso que es estrictamente judicial, en la medida que terminará con una sentencia previa a alegatos, audiencias y peritajes, de ser el caso, y que se resuelva en un fallo, ¿no?, que si se sigue la lógica de las opiniones consultivas y, claro, los demás casos, pues se podría entender que habrá un reconocimiento, como ha dicho la Corte, de una interpretación dinámica de que hay que hacer de los derechos, ¿no?, que son evolutivos, ¿no? Y además en la comprensión contemporánea de que el derecho a la igualdad y no discriminación por razón de orientación o identidad sexual es consagrado como un derecho a tutelar por el sistema no solamente convencional, sino nacional, y en defecto de él, por el sistema internacional, sobre todo porque el derecho también a formar una familia no puede ser, digamos, proscrito, ¿no? Más aún si hay razones, digamos, de estándares discriminatorios a nivel de algunos países que llevan incluso al agravio o a la violencia, ¿no? En ese sentido, muchos países, también hay que decir, en la región han ido reconociendo, y yo creo que está madura ya la situación, democráticamente hablando, para que la Corte pueda establecer un criterio como precedente vinculante de reconocimiento al matrimonio igualitario, llegado el caso Ugarteche a una sentencia final de la Corte Interamericana.